En esta ocasión el tema que vamos a ver es series aritméticas. La serie aritmética es la suma de los elementos que forman a una progresión aritmética. Sin embargo, existen fórmulas, estas dos, para poder obtener el resultado de una forma inmediata o más sencilla. Porque si te pidieran hacer la serie de los números impares menores que 10, sería 1, 3, 5, 7 y 9. 1 y 3 serían 4 y 5, 9 y 7, 16 y 9 serían 25. Esta sería muy fácil de hacerla hasta mentalmente. Pero si te piden entonces ahora que tú tengas la suma de los números menores que 1000, ya no sería tan sencillo, porque tienes 500 números impares y 500 números pares. Para esto entonces tenemos estas dos fórmulas. La primera la vas a utilizar cuando conozcas a n, a A1 y a n. La segunda la vas a utilizar cuando conozcas la diferencia común o n. Vamos a ver qué es cada uno de estos elementos, aunque siguen siendo los mismos que vimos en el video anterior. Es decir, n va a ser el número de elementos. SA a veces solamente aparece como S, que es la sumatoria o la suma de los elementos de todos ellos que forman a la progresión que estamos analizando. El valor de A1 es el valor que tiene el primer elemento. Si hablamos de estos números menores que 10 impares, sería el 1. El AN va a asumir el valor del último elemento de dicha serie. En este caso sería el 9. Y finalmente el valor de la diferencia común. Esto quiere decir que del 1 al 3 hay una diferencia del 2, del 3 al 5 sigue siendo 2, del 5 al 7 2 y del 7 al 9 también es 2. Por ello se dice que hay una diferencia o un valor de diferencia que tiene un valor común. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo para entrar directo a lo que es las aplicaciones de las fórmulas. A mí me piden hallar la suma de una serie formada por 11 elementos. A mí me dan los 4 primeros y me dan el último. Yo lo primero que tengo que hacer siempre, esto yo se los he comentado en otros videos, que tienen que bajar los datos que ustedes conocen y representarlos ya de manera de fórmula, es decir, de manera algebraica o de igualdad. Si hablamos del primer elemento, nos estamos refiriendo al número 2. Si hablamos del último elemento, en este caso es el 32. Cuando ya representamos al A1 o al AN, ya utilizamos los valores que tienen en la progresión. Si te están diciendo que está formada por 11 elementos, ya te están anticipando que la n vale 11. Luego entonces yo puedo elegir cuál voy a usar. Si conozco A1, A2, AN, y conozco el número de elementos, puedo usar sencillamente la primera. Y hacemos una sustitución. En lugar de poner SA, ahora vamos a poner S11 y de esta manera recordamos que nuestra serie está formada por 11 elementos. De tal manera que N vale 11. A1 vale 2. AN, o sea, el último elemento ya habíamos dicho que vale 32. Si hacemos esta operación, recordando prioridad de las operaciones, primero lo que está en paréntesis, 2 más 32 son 34. 34 por 11 y lo vamos a dividir entre 2, aunque también podemos hacer 34 entre 2 primero, nos da 17, por 11 serían 187. Verificamos únicamente, porque no siempre lo tienes que hacer con las dos fórmulas, pero para que veas que puedes utilizar cualquiera de las dos y el resultado va a ser el mismo. Utilizando la segunda fórmula entonces nos dice que SA, otra vez S11, va a ser igual a N, pero N dijimos que vale 11. Por 2 veces, este 2 siempre va a aparecer 2 veces y en este caso coincide con el primer elemento que también vale 2, más N menos 1, quiere decir 11 menos 1, porque son 11 elementos. Y esto va a ir multiplicado por la diferencia común. Cuando no la anotamos acá,
no hay problema, pero la podemos identificar. Siempre la diferencia común va a ser la distancia que hay del valor, por ejemplo en este caso de A2 menos A1, o de A3 menos A2, o de A4 menos A3. 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Por lo tanto, la diferencia común de vale 3. Si hacemos esto entre 2, volvemos a hacer prioridad de las operaciones. ¿Qué es lo que hacemos primero? Lo que está en paréntesis. 2 por 2, 4. Más 11 menos 1 son 10. Y este 10 va a multiplicar al 3. Y todo esto va a ir dividido entre 2. Recuerden el uso de corchetes para indicar que toda esta operación va multiplicada por el 11. Hacemos la operación, aquí en este caso sería 10 por 3, 30, más 4, 34. 34 entre 2, 17. Y habíamos comentado que 17 por 11 también es 187. ¿Sí? ¿Ok? Veamos otro segundo ejemplo que nos dice que la suma de una serie formada por 15 elementos. Y te dicen 5, 9 y 13. No te dan más información, pero tú ya sabes cómo obtener los elementos que te hacen falta. Para empezar, el primer elemento vale 5. El segundo elemento vale 9. Sabes que está formada por 15 elementos. Luego entonces la diferencia común, es decir, la distancia que hay entre un número y otro, es 9 menos 5, 4. En el segundo, 13 menos 9, 4. Condición, que es la misma de para todos los elementos. ¿Ok? Yo conozco A1, A2, N y D, pero no conozco el último elemento. Como no conozco el último elemento, no puedo usar la 1. Hasta ahorita no la puedo usar. Pero ¿qué sí puedo utilizar? La segunda. En este caso, la segunda, porque si conoces N, que vale 15, conoces A1, vale 5, N vale 15, D vale 4. Usamos entonces la fórmula 2, que nos dice que N, que son 15, va 2 veces el valor de A1, que es 5, más N, dijimos que son 15 elementos, menos 1, esto es por fórmula, va multiplicado por la diferencia común que habíamos dicho que era siempre 4. Y todo esto va dividido entre 2. Primero, paréntesis, 2 por 5, 10. 15 menos 1, 14. Y el 14 lo voy a multiplicar por 4. Lo que nos resulte en los paréntesis circulares, vamos a multiplicarlos y hacer una operación única para multiplicar por 15. 14 por 4 equivale a 14 por 2, 28, y por 2, 56. Más los 10 son 66. 66 entre 2, 33, y 33 por 15 me da 495. Si se te complica, hazlo por partes. Primero haces esta operación, le sumas 10. Una vez que resolviste el corchete, lo multiplicas por 15 y lo divides entre 2. Y te resulta 495. Recuerda, si no entendiste, pon pausa al video y le regresas un poco para que te quede